mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliaos hoy, es la divina voz. Reconciliaos hoy. Estudios del Santuario. Número 34. La purificación del alma para el juicio final. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Amós 4:12. Suponed que Cristo apareciera hoy en las nubes de los cielos. ¿Quién estaría listo para salir a su encuentro? Suponed que fuéramos trasladados al reino de los cielos tales como somos. ¿Estaríamos preparados para unirnos con los santos de Dios, para vivir en armonía con la familia real, con los hijos del Rey Celestial? ¿Qué preparación habéis hecho para el juicio? ¿Habéis hecho las paces con Dios? ¿Estáis colaborando con Dios? ¿Estáis tratando de ayudar a los que os rodean en vuestra casa, en vuestro vecindario, a aquellos con quienes os relacionáis y que no están guardando los mandamientos de Dios? ¿Nos estamos preparando para salir al encuentro del Rey? Si fuera posible que se nos admitiera en el cielo, tales como somos, ¿cuántos de nosotros podríamos mirar a Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos el vestido de boda? ¿Cuántos de nosotros estamos sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante? ¿Cuántos de nosotros somos dignos de recibir la corona de vida? El puesto no hace al hombre, solo serán dignos de recibir la corona de vida inmarcesible aquellos en cuyo interior se haya formado Cristo. Y yo creo que las palabras sobran. Ojalá podamos meditar en cada una de estas preguntas que nos hace la sierva del Creador. ¿Estamos preparándonos para ir al encuentro de nuestro gran Rey? Y con estas palabras vamos a iniciar el estudio del día de hoy. La semana pasada estuvimos mirando un poco sobre lo que fue la purificación del santuario celestial. Pero hoy vamos a mirar un tema muy especial y es la purificación del alma para el juicio final. Porque mientras el Salvador está realizando una obra de juicio, de investigación, de purificación allí en el santuario celestial, al mismo tiempo se está realizando una purificación en estos templos terrenales. Y hoy vamos a estudiar un poco con respecto a este juicio y cómo esto implica en cada una de nuestras vidas, porque podemos llegar a caer en el error de pensar de que ya el Salvador está haciendo allí la purificación del santuario y que no hay nada que nos corresponda hacer a nosotros aquí. Pero las Escrituras y aún la pluma inspirada nos enseña que estamos viviendo en el gran día de las expiaciones y que es necesario que nuestras almas se pongan a cuentas con el Señor. Quiero iniciar con esta cita de la sierva del Eterno para darle una continuación a lo que veníamos estudiando hace 8 días. La venida del Señor a su templo fue repentina y de modo inesperado para su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no conocían que era este el evento que iba a acontecer a partir de 1844 al final de las 2300 tardes y mañana. Este no le esperaba allí. Esperaba que vendría a la tierra en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Interesante. Esa era la pregunta que nos hacía la sierva. ¿Estamos preparados para ir al encuentro de nuestro Señor? Pero desafortunadamente, aunque el pueblo esperaba anhelosamente a su Salvador, todavía no estaba preparado para estar delante de la presencia de Él. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote, en el desempeño de su ministerio se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. Ellos hasta allí habían proclamado el mensaje del primer y segundo ángel. El primero, la hora de su juicio ha llegado. El segundo, ha caído Babilonia. Sin embargo, hay un tercer ángel y ellos aún no habían comprendido la obra de este tercer ángel. Pero cuando ellos siguieron investigando las escrituras, se dieron cuenta que allí en el santuario celestial se abrió esta puerta y vieron el arca del pacto. Y entonces empezaron a investigar qué había dentro del arca del pacto. Y nosotros ya lo hemos estudiado, qué era lo que había allí. Las tablas de la ley, los mandamientos de Dios.
Entonces empezaron a mirar ellos que uno de esos mandamientos en especial habían sido quebrantado, y era el mandamiento del sábado, porque hasta ese entonces todos los protestantes, por decir así, estaban guardando el día domingo, ya se habían contaminado del vino de Babilonia. Pero cuando ellos empezaron a investigar si había alguna confirmación de las escrituras con respecto al cambio del sábado al domingo, se dieron cuenta que no había ninguna. Y entonces fue allí donde se dieron cuenta de que aún no estaban preparados para la venida del Salvador. Dice la sierva del Eterno que si todos hubiesen aceptado el mensaje para este tiempo y hubiesen proclamado el mensaje del tercer ángel, el Salvador hubiese venido. Pero desafortunadamente la gran mayoría de ellos no aceptaron este gran chasco y prefirieron retroceder. Pero allí vemos una nueva luz, y es la luz del sábado, de la ley de Dios. Entonces allí ellos empezaron a ver la importancia de ellos ponerse a cuentas con el Señor con respecto a todos los mandamientos de la ley. Y el mensaje del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en sus manos, este también beberá del vino de la ira de Dios. Estamos en ese tiempo, hermanos. Desafortunadamente, para el tiempo de los pioneros, no estuvieron preparados, y esto nos ha tenido tanto tiempo acá. Pero afortunadamente, como nos decía la vez pasada el hermano José Sánchez, este tiempo se prolongó y nosotros estamos aquí y estamos siendo parte de este gran conflicto. Y el Señor nos está preparando para este gran día. Y estamos en esos tiempos, hermanos. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Por eso el Señor ahorita está haciendo una obra muy especial, y es preparar un pueblo para ser trasladado. Un pueblo que cuando Él venga lo pueda recibir sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, hasta el punto de que pueda estar capacitado de estar delante de Dios sin un mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados. Aquí vemos nuevamente la palabra purificación. No es solamente en el cielo, no solamente son los registros. Para poder borrar esos registros del cielo, debe haber una purificación aquí en la tierra. Y esa purificación es en nuestros corazones. Purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Se nos exige algo. Dice que por la gracia de Dios, pero también que sus propios y diligentes esfuerzos. No es sentarnos a esperar ociosamente a que el Señor haga todo. El Señor quiere que nosotros seamos activos, que tengamos una fe activa y que seamos diligentes y que nos esforcemos para poder vencer en la lucha contra el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Debe llevarse a cabo una obra especial de purificación. Recordemos que durante esta travesía hemos venido estudiando qué simbolizaba el santuario, de que había un santuario o de que hay un santuario celestial literalmente, pero también de que es la voluntad de Dios que estos santuarios terrenales sean limpios, purificados para la morada de su espíritu. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis, es decir, los mensajes de los 3 ángeles. Esto hace parte de la purificación del santuario celestial. Lo primero que debemos entender es temer a Dios, temer a Dios. ¿Y cuál es el temor a Dios? Ya lo hemos estudiado, apartarse del mal y darle gloria. ¿Qué es darle gloria a Dios? También lo hemos estudiado, que es la representación de su carácter, ser representantes de Cristo aquí en la tierra. La gloria de Dios es su carácter, y ese carácter Dios quiere que esté implantado en nosotros, es decir, su ley grabada en nuestros corazones, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar, ¿cómo podemos darle una verdadera adoración a Dios? Precisamente ofreciéndole un servicio agradable, grato, que Él pueda decir de nosotros como dijo de su amado Hijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque el hacer tu voluntad, oh Dios mío,
me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso era que el Señor se agradaba de su Hijo, porque Él se agradaba de la ley de su Padre. Y ese es el propósito de Dios con el mensaje de los tres ángeles, despertar nuestras conciencias. Y después de que nosotros hemos hecho un cambio en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, o que Él ha hecho ese cambio, que nosotros le hemos permitido a Él obrar ese cambio, entonces ya empiezan los otros dos mensajes. Primero, salid de Babilonia, pueblo mío, salid de Babilonia. ¿Por qué? Porque ha caído Babilonia. Y de esa manera podemos estar preparados para el gran conflicto que nos espera. Sigue diciendo la sierva, cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Allí es cuando estaremos listos para encontrarnos con nuestro Rey. Cuando esta obra haya quedado consumada, ¿la obra de qué? De purificación. Cuando hayamos sido examinados y nuestros registros estén limpios allí en el reino de los cielos. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová como en los días de la antigüedad y como en los años de remotos tiempos. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni cosa semejante. Entonces ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna y esclarecida como el sol, imponente como ejército, con banderas tremolantes, banderas de victoria. ¿En qué estandarte nosotros estamos caminando? ¿Cuál es el estandarte que estamos llevando? Si hoy estamos cargando el estandarte de nuestro príncipe Emmanuel, del Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio, entonces vamos a poder cargar la bandera de victoria. Solamente si nuestros corazones han sido purificados podemos estar listos para estar delante de la presencia del Señor. Así que, como dice la Escritura, que nosotros no debemos asustarnos cuando viene la prueba, porque es necesario que venga la prueba para que nuestros corazones sean probados y sean purificados en el crisol del fuego. La prueba de nuestra fe, en la cual nos hará idóneos para soportar los acontecimientos que han de venir, hermanos, y para que nos puedan capacitar para estar delante de un Dios santo. Vamos a recordar esta escena. Yo sé que esto lo hemos tocado mucho durante esta travesía, pero quiero volverla a recalcar porque toma más valor ahorita que hemos comprendido todas estas verdades, y es la purificación del templo terrenal. Antes de que el Salvador iniciara el ministerio, su ministerio, Él hizo algo, y fue ir al templo, y dice que Él llegó allí con un azote, con un látigo, y empezó a sacar a todos los que vendían allí. Y Seirón dice que aún los discípulos recordaron las palabras del profeta cuando dice que el celo de tu casa, sí, o sea, me enojó. Pero después de que el Salvador ya iba a terminar su ministerio, nuevamente hizo lo mismo. Nuevamente fue al templo y lo encontró en la misma condición. Y dice la palabra que Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y él los sanó. Esto fue una escena bastante fuerte. El Salvador siempre revelaba y transmitía paz, amor, seguridad, pero en el momento en que veían cómo profanaban las cosas santas de su Padre, el celo lo tomaba y era un enojo, por decir así, justificable, porque estaban haciendo del templo de Dios una casa de mercado. Y Él no hizo esto solamente para mostrar su autoridad, sino que también tenía un propósito especial, y era mostrarle a los hijos de Israel cuál era su misión, que su misión consistía en exaltar la ley de Dios, exaltar el carácter de Dios, mostrar el verdadero carácter de su Padre, pero también purificar los corazones, sus corazones, nuestros corazones. Y mira lo que dice la sierva. En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Fue lo primero que hizo, mostrar la purificación del templo. Aquel templo erigido para morada de la presencia divina estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Interesante. Al principio de este estudio, en el primer estudio del santuario, vimos qué representaba el santuario.
y de que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Sin embargo, se complace en las reuniones donde se invoca su nombre, donde se reúnen para buscarlo a Él, pero que Él moraba en aquel que es contrito y pobre de espíritu, en aquel que es humilde, que Él se complace morar allí. Y que Él nos ha creado a nosotros con un propósito especial, y es que podamos ser templos vivientes para Dios. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para el Creador en el que Él habitase. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Aquí vemos esta imagen. Dios creó a nuestros primeros padres con ese propósito, pero a causa del pecado, ellos fueron destituidos de la gloria de Dios, esa gloria que los envolvía, que aún tuvieron que ser vestidos con túnicas de pieles, pero se les dio una promesa, y la promesa es que ellos volverían a ser templos para Dios. Sin embargo, a causa del pecado, la humanidad deja de ser el templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. ¿Cuál es la gloria? El carácter de Dios. No lo revelaba. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Aún en la vida de Cristo nos demostró que el ser humano puede volver a llegar a ser templo de Dios, porque Él vino en carne, en nuestra humanidad, y no en la carne santificada que tenía Adán antes de pecar, sino en esa carne que llevaba 4000 años de pecado. Y aún así demostró que Él fue un templo viviente para Dios, y estaba mostrando cuál era el propósito que Él tenía para con cada uno de nosotros. Dios mora en la humanidad, y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma, pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. Se enorgullecían de este majestuoso templo, pero no entendían cuál era el verdadero propósito de Dios al edificar este templo, y era mostrarle una lección objetiva de lo que Él quería hacer o lo que Él quiere hacer en cada uno de nuestros corazones. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Nosotros somos santuarios del Señor. Y si nosotros entendiéramos esto, hermanos, cuidaríamos más este cuerpo, porque reconoceríamos la autoridad que Dios tiene sobre nosotros y la santidad en la cual se debe guardar este templo. Interesante, porque en el caso de los fariseos, de los escribas y los fariseos, ellos tenían en alta estima el templo, pero sus propios cuerpos, que era el templo hecho por mano de Dios, porque el otro había sido por mandato de Dios, pero por mano de hombre. Pero estos cuerpos, nosotros, somos creados del dedo de Dios, de la mano de Dios, y por tanto tiene mayor santidad. ¿Cuál es el cuidado que le estamos dando a nuestros cuerpos? Ahí es donde uno entra a comprender por qué el Padre Celestial le entregó un mensaje tan completo al pueblo adventista. No solamente un mensaje para purificar nuestras mentes, sino también que nuestros cuerpos puedan estar limpios, para que el lugar santísimo, que nuestra mente pueda recibir ese maná del cielo. Es importante aún el tema de la reforma pro salud. Ahí le cobra más importancia a esto, la reforma pro salud. Todo lo que entra por las avenidas de nuestra alma, por nuestra boca, por nuestros oídos, por nuestros ojos, por nuestras manos, todo lo que entra allí va a repercutir favorablemente o de manera negativa, de acuerdo a lo que nosotros le estemos dando a este cuerpo espiritual. Recordemos que nosotros somos materia y somos espíritu. Dice que cuando el Señor creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra, de la materia, pero que sopló sobre él aliento de vida. Y nosotros somos un ser integral, y todas nuestras facultades, tanto físicas como espirituales, deben desarrollarse armoniosamente para poderle ofrecer un servicio grato a Dios. Sigue diciendo la sierva: los atrios del templo de Jerusalén, llenos de tumulto y un tráfico profano, representan con demasiada exactitud el templo del corazón.
contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Cuando el Salvador viene a nuestro encuentro, así encuentra nuestra alma, así como estaba la tierra al principio de la creación, desordenada y vacía, lleno de pasiones sensuales y pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado. O sea que el Salvador estaba anunciando que Él iba a hacer un juicio investigador, pero que también antes de ese juicio investigador iba a hacer una obra de purificación en cada templo terrenal, o sea, en nuestros corazones. De los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Mira, aún nuestros hábitos. ¿Cuáles son nuestros hábitos? Porque dice la sierva del Eterno que los hábitos son lo que constituyen el carácter. Si mis hábitos son malos, mi carácter va a ser defectuoso. Pero si yo empiezo a implementar buenos hábitos de diligencia, de puntualidad, de cortesía, todas estas cosas van a constituir mi carácter de una manera favorable. Eso es lo que quiere hacer el Salvador. Limpiar nuestros corazones de toda contaminación de pecado. Todo templo, inicialmente el Señor lo encuentra en esta condición. Pero una vez que Él viene y limpia estos templos, quiere hacer otra obra adicional allí. Vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y sentarse para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Aquí vemos la obra que el Salvador está haciendo. Él entrará a su templo, pero también hará una obra aquí en la tierra, y es purificar, porque Él es fuego purificador y jabón de lavadores. Limpiarnos, purificarnos, emblanquecernos en la sangre del Cordero es lo que quiere hacer el Señor. ¿Para qué? Para que podamos sufrir el tiempo de su venida, para que podamos estar en pie cuando Él se manifieste. Si estamos pasando por pruebas, por dificultades, sepan que el Señor está vigilando ese fuego de la prueba, que está haciendo una obra de afinar y limpiar, quitarnos todas nuestras escorias, para que finalmente el precioso metal pueda estar reluciente y puedan reflejar la imagen de ese orfebre celestial. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá el tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Debemos cuidar nuestro templo, porque es santo. Debemos cuidar nuestro templo si verdaderamente deseamos que Cristo more en nosotros. Porque yo les pregunto, hermanos, si nosotros nos vamos a trastear para una casa, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Asesorarnos de que la casa esté limpia, y si no está limpia, entonces nosotros nos disponemos a limpiarla, porque nosotros no vamos a llevar todas nuestras propiedades allí, a un lugar que esté lleno de inmundicia. Lo primero que queremos hacer es limpiar este lugar donde nosotros vamos a ir a morar. Lo mismo pasa con el Salvador. El Señor quiere venir a ser morada en nosotros, pero para ello primero necesita limpiar esta casa, limpiarla y adecuarla para que Él pueda vivir en nuestros corazones. Ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Tremendo. Eso es una obra que no nos corresponde a nosotros. El Salvador fue con un látigo y Él mismo lo echó. Con un látigo. Parece ser una obra severa, dura. Seréis castigados, dice en Isaías. ¿Cuántas veces queréis ser castigados? No hay nada bueno en vosotros, desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, no hay sino una podrida llaga. ¿Hasta cuándo queréis ser castigados? Así entró el Salvador allí, con un látigo en su mano, castigando el pecado, pero para salvación. Durante el estudio también vimos que la disciplina hace parte del plan de Dios. Que Dios ama, pero Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por eso el Salvador entró con un látigo, para mostrarles no solamente su autoridad, sino para mostrarles de que esto
de castigar era parte del plan de Dios, parte de su amor, porque Dios al que ama castiga para salvarlo de la muerte. Él azota para salvarnos de la muerte. Y así entró Él allí. Solo Cristo puede purificar el templo del alma. Solamente ¿quién puede hacer esta obra? Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos, porque tenemos un Salvador completo. Mientras Él está allí en su humanidad presentando su sangre delante del Padre para borrar los registros defectuosos de allí de los cielos, está haciendo una obra aquí por medio de su Espíritu y está purificando nuestras almas por medio de ese Espíritu que es representado por el agua por el agua y por el fuego. Ese Espíritu es representado por esas dos cosas que limpian y purifican el alma. Y es Cristo Jesús en su divinidad. Pero no forzará la entrada. No viene a los corazones como antaño a su templo, sino que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Que dice que Cristo no forzará la entrada, porque Él nos ha dado algo muy especial, sobre lo cual nada ni nadie va a intervenir, ni siquiera Dios mismo, y es el poder de la voluntad. Él nos la ha entregado para que nosotros tengamos la potestad de decidir, el libre albedrío. Nos ama tanto que Él no quiere obligarnos a estar en un lugar donde no queremos estar. Nos ama tanto que Él no quiere que nosotros hagamos lo que no queremos hacer, sino que Él nos muestra a través de su amor que sus caminos son mejores que nuestros caminos y hace que nosotros amemos esos caminos que Él nos ha mostrado. Pero Él está allí en la puerta, esperando que nosotros le abramos y le demos la bienvenida a nuestro huésped celestial. Él vendrá no solamente por un día, porque dice: habitaré y andaré en ellos. Es decir, que no solamente por un día, no es solamente abrirle la puerta para que Jesús esté de visita. No, Él quiere venir a ser morada en nuestros corazones, porque podemos caer en el error de que hoy sí tenemos a Cristo, mañana no, pasado mañana tampoco, después tampoco, y después demoramos mucho tiempo para que el huésped celestial vuelva a nuestros corazones. No, Él quiere que constantemente lo tengamos ahí, porque es como si nosotros le abriéramos la puerta del corazón y después lo estemos sacando de aquí, de esta morada. No, y no quiero que esté aquí en mi casa, mejor váyase y venga después. No, el Señor quiere estar allí constantemente, apropiarse de estos templos. Y ellos serán mi pueblo. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos del mar todos nuestros pecados. Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. ¿Qué es lo que va a limpiar y santificar el alma? Su presencia. En Job 22:21 nos hace una invitación y es: vuélvete en amistad con Dios. Vuélvete en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Cuál es la invitación? Que nos amistemos con Dios, que si estamos enemistados con Dios porque hemos tomado amistad con el mundo, pues hagamos ahora enemistad con el mundo y nos amistemos con nuestro Creador. ¿Qué necesitamos hacer? Primeramente, reconciliarnos con Dios. Reconciliados, os digo, reconciliados. Ese es el llamado, que nos reconciliemos con Dios. Luego, oremos y pongámonos a cuentas con Él. Dice la palabra del Señor que debemos estar a cuentas con el Señor, limpiados y purificados, y entonces ahí nos pondremos a cuentas con el Señor. Contémosles nuestros pecados, contémosles nuestras debilidades, contémosle todas aquellas cosas que nos están separando de Él. ¿A quién iremos? ¿A quién más podemos ir para que purifique esos templos? Nadie más. Solamente Cristo Jesús puede hacer esta obra. Y tercero, camina con Jesús y permanece en Él. Una vez que nos hemos puesto a cuenta con el Señor, que hemos recibido su perdón, Dios quiere que permanezcamos en Él, que continuemos caminando con Jesús, que hagamos de Él nuestro amigo celestial, no que nos adelantemos, sino que vayamos ahí al lado de Él, que confiemos, hermanos. Eso es lo que desea el Señor, que nosotros hagamos de Cristo nuestro amigo, nuestro hermano personal, nuestro Salvador personal. Ese es el deseo de Dios. Ahora, ¿cómo nos podemos amistar con Él? ¿Cómo nos podemos amistar con Dios? En Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18 nos da la respuesta. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo.
Pero esto no queda ahí, hermanos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Sí? ¿Cómo nos podemos poner a cuenta? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que dejemos de hacer lo malo, que limpiemos nuestros corazones de todas estas cosas malas, pero que aprendamos a hacer el bien. Y cuando estemos así, dice, venid, dice luego Jehová, estemos a cuenta. Cuando nosotros aprendamos esto, entonces ya estaremos listos para que nuestros nombres puedan ser pasados allí por investigación, por el juicio investigador. Ya pueden decir, el Salvador, este hijo mío está preparado para borrar sus registros malos de allí del reino de los cielos. Cuando dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer lo bueno. Y entonces en ese momento dice que nuestros pecados, que son como la grana, llegarán a ser como la nieve. Es decir, que en ese momento el Señor los borrará. Purificad vuestros corazones. En Santiago 4 al 8 nos dice, oh almas adúlteras, nos dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué es lo que Dios desea? Que nos amistemos con Él. Pero para poder tener amistad con Dios, ¿qué necesitamos? Enemistarnos con el mundo para poder llegar a ser amigos de Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y no es porque los hijos de Dios tengan que estar todo el tiempo por allá peleando, y no, es porque sencillamente la verdad, la luz con las tinieblas no pueden subsistir. De una manera natural, cuando la persona quiere hacer la voluntad de Dios, el mundo, dice la oración de Cristo, el mundo los aborreció. Esa enemistad no es de los hijos de Dios contra el mundo, es que el mundo nos hace enemigos de Él. ¿Sí? ¿Cómo nos tenemos que enemistar nosotros del mundo? No participando de sus obras. Y esto indiscutiblemente va a traer sobre el pueblo de Dios una persecución. Dice la sierva del Eterno, ¿por qué parece que la persecución está tan adormecida? Es porque el pueblo de Dios ha conformado tanto al mundo que no despierta oposición. Pero revívase la fe y verán que los fuegos de la persecución revivirán también. ¿Por qué es que todavía estamos en paz y seguridad? Porque desafortunadamente el pueblo de Dios todavía está amistado con el mundo y está enemistado con Dios. Pero el Señor nos hace la invitación. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente nos anhela? Es decir, que nuestro huésped celestial no va a compartir esta casa con las huestes de las tinieblas. No la va a compartir, porque la luz y las tinieblas no pueden convivir juntos. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Con quién se complace Dios en morar? Con aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra. Con aquellos son los que el Padre Celestial se complace en hacer morada. Someteos pues a Dios. ¿Someteos qué es? Someter nuestra voluntad, aquello que Dios nos ha entregado. Entreguémosela a Dios, nuestra voluntad. Sometámonos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo huirá el enemigo de nosotros? Cuando nosotros aprendamos a someternos a Dios, a entregarle nuestra voluntad a Dios, a hacer lo que es bueno, porque esto agrada a Dios, aun cuando esto vaya en contra de nuestra propia voluntad. Eso fue lo que hizo el amigo de Dios, Abraham. Abraham era conocido como el amigo de Dios, es decir, alguien que tenía una íntima comunión con él. ¿Y será que era la voluntad de Abraham sacrificar a su hijo? Claro que no. Pero él se sometió a la voluntad de Dios y confió en Dios y fue constituido o fue llamado hijo de justicia. Fue justificado por la fe. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquellos de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es el llamado que nos hace el Señor. ¿Qué significa esto de doble ánimo? Que en algún momento tenemos abiertas nuestras puertas para que nuestro huésped celestial entre, pero en otro momento lo que hacemos es sacarlo de allí.
El Señor quiere que constantemente su presencia pueda estar aquí en nuestros corazones. Purificad vuestros corazones, es el llamado de esta mañana. Decía ahorita en la cita anterior que leíamos que la presencia de Cristo era la que purificaría el alma. Aquí tenemos una parábola ilustrativa de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí puse un ejemplo, hermanos, más o menos, para que nos hagamos una idea. Cuando una persona que no se preocupa de ordenar la casa, ¿cómo mantiene esta casa? Desorganizada, sucia, llena de inmundicia. Pero dice que esta persona sale y entonces alguien viene y limpia la casa y la deja adornada, pero hay algo interesante, la casa queda vacía. ¿Qué ocurre cuando una casa queda vacía por mucho tiempo? Aquí vemos el resultado. Una casa necesita el calor humano porque de lo contrario se va a deteriorar. Y esta condición de la casa llega a ser peor que esta. Entonces, la cita nos decía que la presencia del hueste celestial era la que limpiaría la casa o la que purificaría estos templos. Si nosotros nos vamos y dejamos una casa arreglada y luego nos vamos, esta casa va a quedar corrompida por el moho, por la humedad, por el polvo. Pero si una persona está allí constantemente limpiándola, entonces esa casa va a permanecer purificada. Y eso es lo que quiere hacer el Salvador en cada uno de nosotros. Si nosotros despojamos a Cristo, entonces ¿qué va a pasar? El Salvador no puede hacer o no puede limpiar estas casas. Por más de que dejemos de hacer lo malo. Y mira lo que aquí nos trae a colación lo que acabamos de leer en Isaías, cuando dice, dejad de hacer lo malo, pero aprended a hacer lo bueno. Porque, ¿qué ocurre si nosotros solamente dejamos de hacer lo malo y no aprendemos a hacer lo bueno? Dice la sierva, el hombre representado en la parábola rompió los lazos con Satanás. Se negó a hacer su voluntad, ¿sí? Rompió toda conexión con el enemigo. Pero su problema fue que luego de haber barrido y adornado su hogar, no invitó al hueste celestial. Esto ocurre mucho, hermanos, de que una vez que nosotros hemos recibido la salvación por primera vez, después despojamos a Cristo y queremos hacer las cosas por nosotros mismos. O peor aún, en el peor de los casos, no queremos hacer nada porque ya Cristo lo ha hecho todo. Dice, no basta con tener un corazón limpio, debemos llenar el vacío con el amor de Dios. El alma debe estar adornada con las gracias del Espíritu de Dios. Una persona puede abandonar muchos malos hábitos y no por ello ser genuinamente santificada, pues no está en relación con Dios, no se ha unido con Cristo. Necesitamos ¿una qué? Una unión permanente con Cristo Jesús. No basta tener un corazón limpio, no basta dejar de hacer lo malo. Ay, no, yo no mato, yo no robo, yo no esto, yo no lo otro. Pero entonces, ¿dónde están los frutos de la fe? Porque la fe sin obras está muerta. No es solamente dejar nuestros corazones vacíos. Ese vacío que queda en nuestros corazones debe ser suplido por alguien. Y ese alguien es Cristo Jesús, nuestro huésped celestial. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. Interesante. Pensamos que solamente es que dejar de hacer lo malo, desligarnos del servicio del enemigo, pero dice que solamente es necesario que descuidemos el aliarnos con el reino de la luz, es decir, no estar en comunión con nuestro Salvador, es decir, no invitarlo como nuestro huésped celestial, es decir, no hacer las obras de Dios. Ya con eso es suficiente para Satanás venir a ser morada nuevamente en nuestros corazones. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. ¿Cuál es la única defensa? Cristo debe morar en nuestro corazón. De lo contrario, Satanás vendrá y tomará posesión nuevamente de nuestras almas. Reclamará nuevamente estas almas como suyas. Porque aquí no hay punto medio. Aquí yo no puedo decir, no, yo no hago ni parte de Satanás ni parte
de Dios, no. Dice el Salvador que el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama automáticamente. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón. A menos que estemos vitalmente, es decir, recibiendo de la vida de Cristo, relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, porque desafortunadamente esto fue lo que reemplazó el amor abnegado de Dios, el egoísmo, que es el mismo amor propio. Dice, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios, por nuestra entrega a Él momento tras momento. Interesante, no es solamente día tras día, sino momento tras momento seremos vencidos. Esto es caminar con Dios. Esto es permanecer en Cristo, estar con Él conectados momento tras momento, que nuestras mentes puedan estar conectados con el Señor, que los podamos reconocer en todos nuestros caminos, que las decisiones más mínimas de nuestra vida podamos consultar con Dios, considerarlo a Él, que Él sienta que verdaderamente su decisión, su aprobación nos importa a nosotros, porque realmente queremos hacer la voluntad de Dios. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene. ¿Sin un qué? Un conocimiento personal de Cristo. Es tiempo de conocer a Dios. Es tiempo de conocer a aquel que se entregó a sí mismo por nosotros y estar en continua comunión con Él para que el enemigo no tome posesión de nuestras almas. Vamos a mirar rápidamente, no vamos a leer toda esta lectura por cuestiones de tiempo, ya se nos está yendo el tiempo, pero vamos a mirar rápidamente cómo nosotros participaremos de las bodas. Hemos venido estudiando la parábola de las bodas en sus diferentes contextos, pero ¿de qué manera participamos de la boda? ¿De qué manera se cumplió esta profecía con el pueblo de antaño? Primeramente hay que entender que quienes representaban las mujeres insensatas y las mujeres prudentes. Las unas eran las que con regocijo esperaban la aparición de su Señor y se habían preparado para ir a su encuentro. Pero las otras eran las que, presa del temor, y habían obrado por impulso y estaban satisfechas solamente con una teoría de la verdad, pero que estaban destituidas de la gracia de Dios. Ahora vemos que representa la novia. Así la mujer del esposo representa la nueva Jerusalén. Muchos piensan o consideran que representa la iglesia y no. Representa es la santa ciudad, la nueva Jerusalén, según nos lo dice Apocalipsis 21:9. Ahorita vemos de que Daniel, en la visión que tuvo Daniel también, vio de que un hijo de hombre venía hasta el anciano de días. Recordemos la visión que tuvo Daniel. Hace 8 días la leímos, donde decía que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pero la visión continuaba y decía que allí venía uno como hijo de hombre ante el anciano de días para recibir dominio, gloria y el reino. Es decir, que recibiría la nueva Jerusalén, la capital de su reino. Esto es lo que va a recibir Cristo cuando sea consumada su obra. Va a recibir el reino y entonces estará listo para venir a la tierra. También vemos que las vírgenes, esas sí representan la iglesia de Dios. Las vírgenes que van al encuentro del esposo representan la iglesia. Y en Apocalipsis nos dice que el pueblo de Dios son los invitados a la cena de bodas. No es invitado como tal a estas bodas presencialmente, sino a la cena de bodas, que es conocido como aquella mesa que veremos a kilómetros y kilómetros, donde todos aquellos redimidos se sentarán para disfrutar de esta cena. Ahora, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo, mientras que ellas están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas, pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entran en la presencia de Dios. En este sentido es en el que se dice que ellos van con él a las bodas. Sí, es decir, de una manera simbólica. No es que literalmente vamos a estar allí frente a este juicio, sino que nuestros nombres, cuando nuestros nombres pasan
allí ante el juicio investigador, es de esta manera como entramos a las bodas del Cordero, ¿sí? Nuestros nombres. Somos invocados allí para mirar nuestros registros. Ahora vemos que en la parábola de Mateo 22, donde también la hemos estudiado, donde habla de la invitación a las bodas, dice que empezaron a hacer muchas invitaciones, pero que finalmente vieron que había un huésped que no estaba vestido de boda. Esto representa el juicio investigador. Dice que en esta parábola se emplea la figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse estas, entra el rey para ver a los huestes y cerciorarse de que todos lleven las vestiduras de boda, el manto inmaculado del carácter lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. Vemos que había uno que no estaba vestido de bodas y este fue sacado a las tinieblas, y allí será el lloro y crujir de dientes. En Mateo 22:11 y Apocalipsis 7:14, al que se encuentra sin traje conveniente se le expulsa, pero todos los que están examinados resultan tener las vestiduras de bodas, son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en su reino. Ahora, ¿cuáles fueron los que pudieron entrar allí? Dice, fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y el cambio del ministerio del Salvador, y por la fe le siguieron su obra en el santuario celestial. Y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino, a la conclusión de esta, todos estos están representados como si entraran a las bodas. Hermanos, en entender esta verdad del santuario es sumamente importante. De esta manera estamos entrando a las bodas del Cordero, si lo estamos aplicando para nuestra vida, claro está. Ahora, esta tarea de examinar los caracteres y determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Pero cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia. ¿Sí? ¿En qué momento termina el tiempo de gracia? Cuando se haya hecho el fallo respecto a todos los que han profesado ser hijos de Dios. Y entonces la puerta de la misericordia quedará cerrada. Y es allí cuando el Salvador recibirá el reino y vendrá en su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores para redimir a los suyos que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en su reino, para participar de la cena de las bodas del Cordero. Es decir, que simbólicamente ahorita estamos participando de la boda como entrando allí en el santuario celestial por la fe. Y ahí es donde se están investigando nuestros nombres. Si tenemos el manto de justicia de Cristo, podemos participar de la cena de boda, pero si no, dice que seremos echados a las tinieblas. Vamos a mirar rápidamente. Voy a leer una visión que tuvo la sierva del Eterno del juicio. Dice, en la mañana del 23 de octubre de 1879, a eso de las 2, el Espíritu del Señor descansó sobre mí y contemplé escenas del juicio venidero. 10,000 veces 10 millares estaban congregados delante de un gran trono sobre el cual estaba sentado un personaje de majestuosa apariencia. Delante de él habían varios libros y sobre las tapas de cada uno de ellos estaba escrito en letras de oro semejantes a llamas de fuego, el libro mayor del cielo. Uno de estos libros, que contenía los nombres de los que aseveraban creer en la verdad, fue abierto entonces. Inmediatamente perdí de vista las incontables millones que rodeaban el trono y mi atención se dedicó únicamente a los que profesan ser hijos de la luz y de la verdad. Se abrió otro libro en el cual estaban anotados todos los pecados de los que profesan la verdad, bajo el encabezamiento del egoísmo, es decir, que el egoísmo encabezaba todos los pecados. El egoísmo reemplazó el amor. Este es el pecado capital, el pecado que encabeza todos los demás pecados, el egoísmo. Dice, encabezamiento del egoísmo venían todos los demás pecados. Habían también encabezamientos en cada columna y debajo de ellos, frente a cada nombre, estaban registrados en sus respectivas columnas los pecados menores. Pecados que uno dice, ay, esos son pecados pequeños, pecados piadosos, no tienen mucha importancia, pero están en el libro de pecados. Dice que bajo la codicia venía la mentira, el robo, los hurtos, el fraude y la avaricia.
Bajo la ambición estaba el orgullo y la extravagancia. Bajo los celos estaba la malicia, la envidia y el odio. Bajo la intemperancia, esto es un pecado que muchos lo subestiman, pero mira que venía debajo de estos pecados: la lascivia, el adulterio, la complacencia de las pasiones animales y muchos más. Mientras contemplaba esto, me sentía abrumada de angustia indecible y exclamé: ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede ser justificado delante de Dios, cuyas vestiduras están sin mácula? ¿Quién está sin defecto a la vista de un Dios puro y santo? Gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ha sido hecho para nosotros justificación, redención y salvación. Es la única manera en que podamos ser salvos, hermano. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria, no es más. Sigue diciendo: mientras el ser santo que estaba sobre el trono hojeaba lentamente las páginas del libro mayor y sus ojos se posaban un momento sobre las personas, su mirada parecía penetrar como fuego hasta sus mismas almas, y en ese momento toda palabra y acción de sus vidas pasaba delante de sus mentes tan claramente como si hubiesen sido escritas ante su visión en letras de fuego. Todo ojo se fijaba en el rostro de aquel que estaba sentado sobre el trono, y mientras sus ojos escrutadores recorrían solemnemente la compañía, los corazones temblaban, porque se sentían condenados sin que se pronunciase una sola palabra. Con angustia en el alma, cada uno declaraba su propia culpabilidad y en forma terriblemente vívida veía que al pecar había desechado el precioso don de la vida eterna. Demasiado tarde para confesar sus pecados. Le ocurrió lo mismo que a Acán cuando tomó el lingote de oro. Él confesó cuando ya había sido descubierto, cuando ya había sido abierto su registro allí en medio de la congregación, y por lo tanto debía recibir su condenación. Ahora, hermanos, en que nuestro sumo sacerdote está allí en el santuario celestial, es que debemos aprovechar el tiempo para confesar nuestros pecados, porque en este tiempo ya será demasiado tarde. Si hay algún pecado que estamos acariciando, si hay algo con lo cual estamos luchando, confesémoselo ahora a nuestro Salvador para que Él quite esto. No esperemos más tiempo, porque esto puede terminar en nuestra ruina eterna, hermano. Una clase de personas estaba anotada por haber estorbado la siembra. A medida que el ojo escrutador del juez descansaba sobre ellos, se les revelaban distintamente sus pecados y negligencia. Con labios pálidos y temblorosos reconocían que había traicionado su santo cometido. Habían recibido advertencias y privilegios, pero no los habían escuchado ni aprovechado. Podían ver ahora que habían presumido demasiado de la misericordia de Dios. En verdad no tenían que hacer confesiones como la de los viles bajos y corrompidos, pero como la higuera eran malditos porque no llevaron frutos, porque no aprovecharon los talentos que se les había confiado. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. Es el llamado del Señor. Esta clase había hecho de su yo algo supremo. Había trabajado solemnemente en favor de sus intereses egoístas. No eran ricos para con Dios ni habían respondido a sus derechos sobre ellos. Aunque profesaban ser siervos de Cristo, no le llevaron almas. ¿Qué estamos haciendo por Cristo mientras Él nos da vida? ¿Cómo estamos aprovechando estas cosas que Él nos ha entregado? Y esta cosa no me refiero a cosas materiales, sino nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestras obras. ¿Cómo estamos dedicando estas cosas al Señor? ¿Qué estamos haciendo por Él? Si la causa de Dios hubiese dependido de sus esfuerzos, habría languidecido, porque no solamente retenían los recursos que Dios les había prestado, sino que se retenían a sí mismos. Habían dejado que otros hiciesen la obra de la viña del Señor y llevasen las más pesadas responsabilidades, mientras que ellos servían egoístamente a sus propios intereses temporales. Si verdaderamente creemos que Cristo viene pronto, ¿qué estamos haciendo para apresurar su venida? Y esto es una amonestación para cada uno de nosotros como individuo, hermano. Y no por eso tengo que decir que todos tengan que salir por allá al extranjero a predicar, no. Decía al principio de la meditación, no es que estamos haciendo en nuestro hogar, con nuestro vecindario, con las personas que tenemos a nuestro alrededor.
¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son los registros que se están llevando a cabo en este momento? El juez dijo, todos serán justificados por su fe, pero serán juzgados por sus obras. Interesante. Ninguno será justificado por sus obras, pero sí seremos juzgados por nuestras obras, por aquellas cosas buenas que dejamos de hacer, no solamente por las cosas malas que hicimos, sino por las cosas buenas que se dejaron de hacer. Todos serán justificados por la fe y juzgados por sus obras. Cuán vívidamente aparecía entonces su negligencia, cuán prudente el arreglo de Dios al dar a cada uno una obra que hacer para promover la causa y salvar a sus semejantes. Cada uno debía manifestar una fe viva entre su familia, su vecindario, revelando la bondad hacia los pobres, simpatía hacia los afligidos, dedicándose a la obra misionera y ayudando a la causa de Dios con sus recursos. Hay algo que podemos hacer por el Señor. En el cielo hay regocijo por un alma que se arrepiente. ¿Y cuántas almas hemos llevado a Cristo? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿De qué manera estamos trabajando en la viña del Señor? Y más para nuestros tiempos, cuando sabemos que el tiempo se acorta, que Cristo está a las puertas, que la puerta de la gracia está a punto de cerrarse. ¿Y cuál es el registro que estamos llevando a cabo en nuestras familias? ¿Dónde están los que te di? Esto preguntará el Señor a los sacerdotes de cada hogar. ¿Dónde está la grey que te entregué? ¿Por qué no están aquí contigo? Debemos prestar atención, hermanos, en cómo estamos viviendo. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Cuáles son nuestras palabras y nuestras obras en este tiempo tan solemne en el que estamos viviendo, que es el día de las expiaciones? Se hizo luego la pregunta, ¿por qué no lavasteis las vestiduras de vuestro carácter y no las emblanquecisteis en la sangre del Cordero? Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para que él pudiese salvarse. Mi amor hacia vosotros fue más abnegado que el amor de una madre, para que pudiese borrarse vuestro sombrío registro de iniquidad y ofrecerse a vuestros labios la copa de la salvación. Sufrí la muerte de la cruz, llevando el peso y la maldición de vuestra culpabilidad. Soporté los dolores de la muerte y los horrores de las tinieblas de la tumba para vencer a aquel que tenía el poder de la muerte. Abrir su cárcel y franquearos las puertas de la vida. Me sometí a la vergüenza y a la agonía porque os amaba con amor infinito y quería hacer volver al paraíso de Dios, al árbol de la vida, a mis ovejas extraviadas. Habéis despreciado esta vida de bienaventuranzas que compré para vosotros a un precio tan elevado. Habéis rehuido la vergüenza, el oprobio y la ignominia que llevó vuestro Maestro por vosotros. No habéis apreciado los privilegios que fueron puestos a vuestro alcance por su muerte. No quisisteis participar de sus sufrimientos y ahora no podéis participar de su gloria. Esta será la sentencia final para aquellos que no hayan querido lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero, para aquellos que no hayan querido sacrificar sus vidas terrenales por amor a Cristo. Esta será la sentencia. No podéis ahora participar de su gloria. Entonces se pronunciaron estas palabras solemnes: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo, santificado todavía. El libro se cerró, y cayó el manto de la persona que estaba sentada sobre el trono, revelando la terrible gloria de Dios. Fue cuando el incensario fue echado a la tierra, y el Salvador se quita sus vestiduras sacerdotales para ponerse sus vestiduras de venganza, hacer su obra extraña, su extraña obra. Cada hora de trabajo pasa por el escrutinio de Dios y queda anotado la fidelidad o la infidelidad con que éste se realizó. Cuando el juez se siente y los libros se abran, cada uno sea juzgado de acuerdo con las cosas escritas en los libros, tendremos que hacer frente al registro de los momentos despilfarrados y las oportunidades no aprovechadas. El egoísmo, la envidia, el orgullo, los celos, la ociosidad o cualquier otro pecado que se acaricie en el corazón lo excluirán a uno de la bienaventuranza del cielo. A quien os presentáis vosotros mismos por siervos para obedecer, sois siervos de aquel a quien obedecéis. Y finalizo, hermanos, como una palabra de esperanza con esta última cita, porque no quiero que nos quedemos con esto, sino con la promesa de Dios. Y la promesa de Dios para su pueblo es que Él borrará nuestros pecados de los registros del cielo y frente a nuestros nombres pondrá perdón.
perdonado, has sido perdonado por la sangre del sacrificio de Cristo. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se le ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por el profeta Isaías: Yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Jesús dijo: el que venciere será así revestido de ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. A todo aquel, pues, que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre, que está en los cielos. Y hermanos, no necesitamos negar a Cristo como Pedro lo negó. Tan solo basta con que nuestras vidas no estén en armonía con el príncipe de la gloria, y de esta manera estamos negando la profesión de nuestra fe. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos. Espero que esta meditación haya sido de bendición y que nos lleve realmente a reflexionar en la condición en la que nosotros estamos, en hacer un examen, examinarnos a nosotros mismos y ir al Cordero de Dios, que es el único capaz de quitar nuestros pecados. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte para que otros se puedan ver beneficiados con estos mensajes. Que el Padre Celestial te bendiga. Mensaje traigo que anunciar, que aun ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy.